Segunda de Samuel capítulo 9. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Acaban de escuchar esta hermosa porción de Segunda de Samuel capítulo 9, la hermosa historia de Mefiboset. Cuando leemos esta historia hay personajes de los que podíamos sacar grandes lecciones, pero yo me quiero detener hoy solamente en dos de ellos. Ustedes saben que el rey David fue uno de los reyes de Israel, y después de que él había conquistado toda la tierra, desde Egipto hasta el río Éufrates, de acuerdo a la costumbre de aquellas épocas, cuando una dinastía nueva comenzaba, es decir, en este momento la dinastía de David empezaba, la costumbre era que si quedaba alguien con vida de la antigua dinastía, se le tenía que dar muerte, exterminar. Sin embargo, David no obró así. David en esta historia no hizo uso del poder que tenía, porque él como rey lo hubiera podido hacer, porque así estaba estipulado en ese momento, pero no lo hizo así, no usó de su derecho legítimo para hacerlo. El corazón de David quería mostrar bondad, como acabamos de leer, ¿no? 3 veces se repite esa expresión dentro de la lectura que acaban de escuchar. Eso era lo que deseaba, mostrar bondad. En esa historia vemos que David no olvidó el pacto que le había hecho a su amigo Jonatán. El gran amigo de David fue Jonatán. Una amistad basada en la fidelidad, en el amor. Por eso no usó su derecho. Por ese amor que le tenía a Jonatán. Ya en este momento Jonatán ya había muerto, obviamente. Y David no se olvidó de un pacto que había hecho con Jonatán. Si ustedes van a Primera de Samuel, capítulo 20, si quieren búsquenla en sus Biblias,
Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 12, 17, dice así: y Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor Dios de Israel, que mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto, para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor. Aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Aquí está hablando del vínculo que había tan estrecho de amistad entre David y Jonatán. Hay una palabra que él le dice: trata a mi familia con este fiel amor, con este fiel amor que nos ha caracterizado David. Trata a mi familia. Y ese fue el voto que David, ya pasados los años, ya siendo rey de Israel, se acordó del voto que le había hecho a su amigo. La petición de Jonatán es que tratara a su familia con este mismo amor con el que ellos se amaban. La vida de Mefiboset cambió porque el rey, como acabamos de leer, le mostró bondad. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Vamos a ver cómo la vida de él cambia por esa bondad que el rey le muestra. Dos motivos hicieron posible que David pudiera emprender su misión. El primer motivo fue el amor por su amigo Jonatán, y el segundo, la fidelidad al pacto que había hecho. Dos cosas muy importantes también para nuestra vida: el amor y la fidelidad. Hizo que David pudiera emprender esa misión, que llegó ya siendo rey en un tiempo de tranquilidad. David nunca olvidó, hermanos, nunca olvidó que años atrás Jonatán le había cedido todo. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Es decir, que cuando Saúl muriera, el heredero sería Jonatán. Pero todos conocemos la historia y sabemos que Jonatán y Saúl murieron. Pero sin embargo, Jonatán, sin saber, porque él no sabía, obviamente, que iba a morir, años atrás, él le había cedido su manto, su arco y su espada a David. Lo que simbolizaba ese acto de su amigo. Quiere decir que Jonatán estaba reconociendo que un día David sería el rey de Israel, porque ya Dios se lo había dicho. Y le cedió eso en ese acto de reconocimiento. Todo eso es lo que caracterizó la historia y la amistad de David con Jonatán. Como les digo, él no sabía que iba a morir. Él no lo sabía. Sin embargo, con vida pudo reconocer la voluntad de Dios sobre la vida de David. Yo creo estar segura que cuando David se hizo esa pregunta de ¿hay alguien a quien pueda mostrarle bondad? Dice, cierto día David preguntó, esa fue la pregunta de David: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Por qué David preguntó eso? No preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que sigue con vida porque quiero irlo a exterminar por la costumbre? Como les dije, no, David quería mostrar bondad. Y por eso él se preguntó, ¿hay alguien a quien pueda mostrarle bondad? Saúl fue enemigo de David.
como yo siempre lo he dicho, fue un hombre, un rey bipolar, que un día amaba y otro día odiaba a David. Sin embargo, David supo ocupar su lugar. Entonces, yo estoy segura que cuando vino esa pregunta a su corazón y recordó el acuerdo que había hecho con su amigo Jonatán, y por eso hace esa pregunta. Entonces, él estaba pensando en dos motivos que le movieron a hacer su misión, como les dije, amor y fidelidad. Y con esos dos motivos, con esas dos causas y sentimientos que nos deben también caracterizar a nosotros para todo lo que hagamos, amor y fidelidad, y especialmente amor y fidelidad con Dios. Entonces David emprende su misión y hace 4 cosas. Su misión era ¿qué? Ir a buscar a aquel o preguntar por aquel si había quedado algún descendiente de la casa de Saúl. En este caso él nombra al padre. A ver, si hay algún descendiente al que yo pueda mostrarle mi bondad. Y hace 4 cosas para emprender su misión, o que caracterizaron su misión. Primero, lo manda a buscar. Le devuelve todo. Le asegura un futuro. Y lo sienta a su mesa. Esas eran las 4 cosas que David quería hacer. En su misión iban planteadas estas 4 metas. No se quedó con el pensamiento de si hay alguien y bueno, se quedó. Él fue activo, proactivo en este sentido. Hizo. Llevó esa pregunta y esa intención de su corazón a la ejecución. Y lo manda a buscar con el siervo. Cuando él pregunta, el siervo que le dice, sí, hay uno. Y nombra a Mefiboset. Después vemos como en los últimos versículos cómo él le devuelve todo. Es decir, le devuelve las tierras que le pertenecían. Que igual él no se las hubiera podido devolver, porque David era el que había conquistado. Sin embargo, él muestra bondad y le devuelve las tierras para que siembren, los siervos le siembren y pueda tener sustento. Pero no contento con esto, entonces le asegura un futuro, porque le da una posición dentro de la familia real. Y la orden que recibe es: siembren, cultiven la tierra para Mefiboset, pero él siempre se sentará conmigo a mi mesa. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el gesto y la acción de bondad que demostró David con Mefiboset. Cuando David manda a buscar a Mefiboset, estaba, dice la palabra, en Lodebar, en una localidad llamada Lodebar. Lodebar significa lugar sin pasto, lugar desértico. Ahí estaba Mefiboset, en ese lugar poco llamativo, Lodebar. Así debía ser Lodebar, desértico, sin pasto, sin belleza natural, sin mucha riqueza, hablando del aspecto físico donde él se encontraba. Pero no solamente el lugar donde él se encontraba tenía esta característica, sino que también Mefiboset se encontraba en un estado no óptimo, no un estado bendecido. Dice la palabra que estaba lisiado de sus 2 pies, ¿no? Abandonado, porque Mefiboset se estaba escondiendo. Él duró muchos años. Se cree que aproximadamente pasaron 20 años hasta que tuvo ese encuentro con el rey David. Entonces estaba abandonado, porque Mefiboset sí sabía lo que decía la costumbre, de que cualquiera que hubiese quedado de la dinastía anterior debía de morir. Entonces estaba abandonado y con mucho miedo. Obviamente que tendría que tener miedo por la respuesta cuando se encuentra con David, y la respuesta que le dice y le da, al saludo, muestra miedo. Y Mefiboset estaba sin estima propia. No tenía estima propia Mefiboset. Si nos pusiéramos en los zapatos de Mefiboset, obviamente que todo esto era una realidad para él. Había quedado lisiado, muere su padre y su abuelo,
La que lo cuidaba salió corriendo por miedo también, porque sabía lo que pasaba con los que quedaban. Cae y él queda lisiado de los 2 pies. Entonces, cuando el rey David se encuentra con Mefiboset, le dice, esto es hermoso, hermanos, porque a pesar de toda esta condición como se encontraba Mefiboset, el rey David le dice, no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad. Sigue diciendo, y sentarte a mi mesa para que comas con el rey. Y es muy interesante porque si ustedes notan, el primer versículo dice que David quería mostrarle su bondad. Y el versículo 3 dice, para mostrarle también la bondad de Dios. Es decir, que David en su condición de hombre quería mostrarle la bondad a aquel Mefiboset, pero también mostrarle la bondad de Dios. Cuando nos encontramos con un Mefiboset, no solamente se trata de mostrar nuestra bondad, porque si tenemos bondad es porque Dios ha derramado su bondad en nosotros, amén. David apuntó a esas 2 metas, mostrarle su bondad, ¿por qué? Porque le estaba otorgando un perdón que en ese momento la ley y la costumbre le daba el derecho a él de quitarle la vida. Pero por otro lado, mostrarle la bondad de Dios, la bondad que el mismo David en su momento recibió de Dios. No solamente decirle te perdono, sino quería darle un lugar de honor dentro de la familia real. David es un tipo de Cristo. Cuando nosotros traemos toda esta verdad y todo esto que encierra esos versículos, no solamente una historia que pasó y ya, sino cómo toca eso a nuestras vidas, pues vemos que hubo uno que también mostró bondad por nosotros, amén. Cristo mostró bondad por ti y por mí y por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios mostró bondad, pero nosotros en primera persona lo hemos experimentado. Dios ha mostrado, Jesús mostró, Cristo, Jesucristo, como quieran, el Eterno, el Emanuel, el Dios con nosotros, nos mostró su misericordia. Igual como David mostró misericordia a Mefiboset. Cuando nos encontramos con Cristo, estábamos lisiados espiritualmente, amén. Lisiados espiritualmente, cojos espiritualmente, perdidos, hermanos. Estábamos perdidos. Esa era nuestra condición cuando Jesús vino a nuestro encuentro. Completamente abandonados. No había, como cantábamos ahora, ese Abba Padre, que con confianza nos podíamos acercar a Él. No había esa comunión. Estábamos abandonados. Y cuando uno piensa en eso, digo, Señor, qué grande fuiste. Creo que nosotros no fuimos tan conscientes de nuestra condición hasta que conocimos al Señor. Cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta la condición miserable en la que nosotros vivíamos. Pero Dios nos mostró bondad, amén. Dios nos mostró bondad a través de su Hijo. Estábamos con miedo como Mefiboset. Éramos temerosos a muchas cosas. Yo principalmente era muy temerosa a la muerte. En mi adolescencia yo pasaba muchas noches llorando, hermanos, y Dios lo sabe. Me cubría, me acuerdo, con la manta para que nadie se diera cuenta, y lloraba mucho pensando en el día que yo tenía que morir. Y tenía pavor a la muerte mía o a la muerte de mi madre. Yo creo que si por algo se marcó mi adolescencia fue por ese temor de enfrentarme a la muerte, porque yo no quería morir. Y muchos otros miedos. Cada uno de ustedes habrá tenido miedos también, hermanos, porque todos tenemos miedo en algún momento. Pero Dios nos mostró bondad, amén. Cuando yo conocí qué significaba la vida y qué significaba la muerte, que eso lo conocí en Cristo, dejé de temerle a la muerte, porque entendí que la muerte para nosotros es ganancia, amén. Y que yo voy a dormir, que yo no voy a morir, amén. La Biblia dice que los hijos de Dios dormiremos, pero que esperaremos el gran día de la resurrección, donde nuestros cuerpos serán transformados
y entonces despertaremos a disfrutar de todo aquello que Dios nos ha prometido. Así estábamos, hermanos, sin estima propia. Nuestro valor dependía de una cantidad de cosas, en lo que habíamos logrado, en lo que teníamos materialmente. No teníamos estima. Teníamos un valor muy, muy pobre a veces de nosotros. Estábamos viviendo una vida desértica y sin esperanza, ¿amén? Que vivía momentos de placer, de alegría, pero después volvíamos a nuestro estado de desesperanza. Éramos como Mefiboset, pero el Señor mostró su bondad. Así como David le dio a conocer a Mefiboset la bondad del rey, el rey nos mostró con su gran amor su bondad inagotable. Amén. Porque Jesús no vino y se apareció y nos perdonó y nos dijo ya, te perdono ya. Sino que todos los días Él muestra su bondad inagotable. ¿Cuánto la experimentamos diariamente? Bondad tras bondad y tras bondad. Eso es lo que trae Cristo para nuestras vidas. Desde aquel día en que Cristo nos encontró hasta hoy, hermanos, y en toda la edad del reino. Cuando yo hablo de la edad del reino, no es ahora el reino como muchos enseñan falsamente, sino los 1000 años y después la eternidad. Los redimidos cantaremos por siempre, hermanos. Busquen Salmo 145, versos 6 y 7. Eso es lo que cantaremos los redimidos, hermanos. Esa porción es específica para la época del reinado de Cristo sobre la tierra con su iglesia. Dice así: tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos cantarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Ese es un himno. Y sin lugar a dudas, este himno lo cantaremos todos los redimidos. David fue el primero que lo cantó, porque este fue un salmo que compuso el rey David. Y él fue el primero que lo entonó. El Señor le dio la melodía, su canto, lo inspiró para que en su palabra estuviera este canto. Todas tus obras imponentes estarán en la boca de todos. Y cuando nos preguntamos, ¿y qué haremos esos 1000 años? Vamos a reinar sobre los que han quedado, pero también estaremos cantando esto que dice, las maravillas del gran amor de Dios, de la bondad de Dios. Y todos entonaremos ese canto y alabaremos al Señor. Y nos alegraremos de la gran justicia que un día recibimos. Amén. Sin merecerla. Pero Dios, a través de su Hijo, nos hizo justos. Así que David fue el primero que la cantó, pero cada día en el mundo, hermanos, muchos reciben al Señor. El Señor añade a su iglesia cada día, dice su palabra, los que han de ser salvos. Entonces a ese gran coro se van uniendo voces y voces y voces, porque todos los días alrededor del mundo hay gente que recibe al Señor. Amén. Y aunque no seremos la gran mayoría comparada con la gran cantidad de gente que hay en el mundo, hay un coro de redimidos que cantamos esta canción. Y si hay algún momento donde tu fe mengua, no ves esperanza, ves un poco todo gris y oscuro, acuérdate del Salmo 145 y cántalo, hermanos. Aprópiate de lo que Dios dice, porque aunque esto será cantado en el reino milenial, nosotros lo cantamos ahora también. Amén. Podemos decir y contar todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Cada uno de nosotros podemos pararnos y decir, Dios ha hecho esto por mí. Su gran amor y su gran bondad se ha mostrado en este momento. Este es mi testimonio, esto ha pasado. Entonces esas son las grandes maravillas de la bondad de Dios, que no solamente quedaron para el pueblo de Israel, sino que siguen siendo repartidas y entregadas a la iglesia de Cristo. Así que cada uno de nosotros, con los que se van uniendo, cantamos
con un corazón agradecido. Amén. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios, es que nuestra boca se llena de eso, se llena de las grandezas, de lo que ha hecho y de lo que hará el Señor por nosotros. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo con tanta bondad? Si tuviéramos una pesa y nos dijeran, pesa la bondad de Dios, nomás el hecho de la salvación, yo no sé cuántos kilos o toneladas podría marcar en esa balanza. Hemos recibido mucha bondad. Pero ¿para qué se nos da tanto? ¿Por qué Dios nos ha dado tanta bondad? Para darle la gloria al Señor. Vamos a 2 Corintios 6, verso 1 y 2. Aquí se contesta la pregunta que les estoy formulando. ¿Qué hacemos con tanta bondad? La iglesia de Cristo, ¿qué hace con tanta bondad recibida? Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pablo suplica aquí en este verso, les está suplicando a los corintios que no se olviden de la bondad. Y el Señor hoy nos dice lo mismo. No te olvides de la bondad que has recibido. ¿Qué hacemos con la bondad? No olvidarnos. No olvidarnos. No tenerla como un acto de poca importancia. Pablo les está diciendo, no se olviden de ese maravilloso regalo. El verso 2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso, ¿qué? Te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Dios nos escuchó, hermanos, en el momento preciso. Dios no hizo oídos sordos al día que clamamos, ni a los días que clamamos. Dios no hace oídos sordos a nuestra necesidad. Él muestra su bondad. Y Él dice, ese día en que tú lo necesitaste, yo te oí y te ayudé. Ese día en que nos dimos cuenta que éramos unos pecadores, que necesitábamos el favor de Dios, todos en la oración de fe que hicimos, Señor, perdónanos, reconocemos que tú eres Dios. En el lugar que tú te pusiste, debía ir yo. Dios escuchó esa oración e inmediatamente nos empezó a ayudar. La ayuda de Dios es una ayuda continua. Dios no ayuda un día y se olvida de nosotros. Amén. Aunque a veces tú pienses que Dios se ha olvidado de ti. Posiblemente Mefiboset pensaba eso. Dios se ha olvidado de mí. Y viviré eternamente escondido, con miedo, sin esperanza. Pero Dios estaba preparando el corazón de David para que David fuera y buscara a Mefiboset y le mostrara bondad. Eso mismo ha ocurrido con nosotros. Y sigue ocurriendo. Dios no hace oídos sordos. Y si por algún momento decimos, Señor, pero ¿cuánto llevo pidiéndote esto y tú no respondes? Dios tiene los tiempos perfectos, amén, hermano, para cada cosa. Y Dios sabe qué nos conviene y qué no. El hecho que Dios no responda a una oración como nosotros esperamos, no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. No quiere decir que Dios dijo, se acabó, no lo ayudo más o no la ayudo más. No. Sus propósitos son los que se tienen que cumplir sobre nuestras vidas, amén. Cuando tú y yo entendemos que estamos en las manos de Dios y que Dios es el que dirige nuestras vidas, vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Entonces, si Dios nos ayudó y si Dios nos dijo, hoy es el día de salvación, no solamente eso es para nosotros. Dios sigue diciendo, hoy es el día de salvación. Amén. Para muchos. Para muchos. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguien a quien puedas mostrarle la bondad de Dios?
Por supuesto que todos tenemos personas que hay que mostrarles la bondad de Dios. ¿Sabemos de algún Mefiboset que esté lisiado, que esté sin esperanza, que necesite que nosotros le mostremos la bondad de Dios? Esa es la función de la iglesia. Amén. Hemos recibido bondad para mostrar bondad. Hay muchos Mefiboset que necesitan conocer la bondad de Dios. Y por eso Pablo nos exhorta, no se olviden de que la bondad que ustedes han recibido es algo muy importante. Hemos recibido la bondad de Dios para que mostremos esa bondad a los Mefiboset que conocemos o a los que nos encontramos tirados sin necesidad ni siquiera de que los conozcamos ni que hagan parte de nuestro círculo de amistades. Amén. Esa es la función de la iglesia. Hay muchos Mefiboset, hermanos, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de Cristo. Y esa es nuestra función, darla a conocer. De la misma forma, hermanos, como Dios obró en David, Dios va a obrar en nosotros, la iglesia, para que mostremos bondad a aquel que lo necesita. Cuando Pablo estaba escribiendo la porción de 2 Corintios 6, si leemos unos versos antes, nos están hablando del ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación con Dios. Estamos autorizados por Dios para ser los embajadores de Cristo. Ahora, somos los embajadores de Cristo, pero el que da las órdenes es Dios, es el Señor. Amén. Nosotros somos colaboradores para que el reino de los cielos avance sobre esta tierra. Avanzamos, colaboramos en esa función que tiene la iglesia para mostrar la bondad de Dios. Mostramos la bondad de Dios de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Él da las órdenes. Esa orden se dio hace 2000 años. Esto es una orden nueva. Lleva 2000 años cuando le dijo a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos. Entonces, esa comisión donde Dios nos invita a colaborar ya está dada hace muchos miles de años, 2000 años aproximadamente, que está dada la orden. ¿Qué orden? A través de la evangelización, dar a conocer las bondades de Dios. Esa es la misión que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que muchos se reconcilien con Dios. Hoy es el día de salvación para ellos. Por eso, cuando tú te encuentras con alguien, tienes que tener en cuenta esto. He sido comisionado por Dios, autorizado por Dios, soy embajador. Él da las órdenes. Hace 2000 años Él me dio esta orden. Ahora, mi función es proclamar las bondades del que nos ha salvado y hacer nuestra parte, porque después es la obra del Espíritu Santo, para que todo aquel que está enemistado con Dios a causa del pecado se reconcilie con Dios y obtenga la salvación. Amén. Este mundo se está rompiendo a pedazos, hermanos. Nos queda poco tiempo. Pero nosotros hemos recibido esa orden. Ve por los Mefiboset. Muéstrales mi bondad para que puedan reconciliarse conmigo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ve a los Mefiboset. Ve a los Mefiboset. El mundo necesita saber que Dios le ama, hermanos. El mundo necesita saber que Cristo sigue preguntando: ¿hay alguien a quien pueda mostrarle mi bondad? David lo hizo, pero es una pregunta que Cristo sigue formulando al corazón de los hombres. ¿Hay alguien al que pueda mostrarle mi bondad? Y hay miles, millones de personas
que la iglesia tiene que pararse e interceder para que digan: Señor, yo soy aquel Mefiboset. Yo quiero que tú me muestres tu bondad. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, sigue preguntando eso al mundo. Y sigue lanzando esa pregunta. Y nosotros somos los voceros de esa pregunta. Amén. Si el Señor quiere, se le puede aparecer al inconverso. Amén. Pero la orden es que nosotros somos los que llevamos ese mensaje. Dios quiere derramar bondad sobre tu vida. Acéptale. Porque Dios no paga con mal. Dios quiere bendecirte. Ese es el mensaje, hermanos. No es te vas a ir para el infierno. No. Esa condición llega cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando tenemos un cara a cara con Dios. Pero el mensaje de la iglesia es: Dios quiere mostrarte bondad. Ayer mismo, un hombre se equivocó y puso un mensaje muy hiriente a la iglesia. Nos confundió con una iglesia de Colombia. El hombre puso un insulto en Instagram y le pedimos que por favor quitara su publicación de Instagram porque se había equivocado. Y el hombre contesta: sí, la voy a quitar, me doy cuenta que ustedes no son las personas a las que yo me estoy refiriendo, pero igual los odio. Odio todo lo que tiene que ver con Dios. Es fuerte que Dios quiera derramar bondad y que el ser humano diga: odio todo lo que tiene que ver con Dios, hermanos. Y si no se arrepiente en vida, esas palabras Él las va a recordar siempre por su eternidad. Tremendo, porque yo estaba terminando la prédica y yo le dije a Esther: por favor, dile: Cristo te ama. Y yo decía: Señor, qué fuerte. Qué dureza la del corazón del hombre. Tú viniste y moriste para mostrarnos tu bondad y que después el hombre no sea capaz de ver tu bondad y que le estás evitando una condenación eterna y que quieres darle una vida bendecida en esta tierra. Y si el hombre muriera y se acabó, como dicen las sectas, que el hombre muere y se acabó, la aniquilación del alma, tú te mueres y se acabó, el alma dejó de existir. Eso es mentira, eso no es lo que dice la Biblia. Me dio carga este hombre. Yo decía: Señor, si no se arrepiente, sus mismas palabras le condenarán. Para eso estamos nosotros, para mostrarles la bondad de Dios y decirles que Dios los está buscando, porque no somos nosotros los que hemos buscado a Dios. Es Dios el que vino a buscarnos. Mefiboset no buscó el favor del rey. El rey fue a buscar a Mefiboset. Y eso es lo que el Padre hizo a través del Hijo. Vino a buscarnos y a darnos salvación. Ese es el mensaje. La iglesia de Cristo es la portadora de ese mensaje. ¿Saben qué significa el nombre Mefiboset? Mefiboset significa que quita la vergüenza. Ese es el significado del nombre, que quita la vergüenza. Cuando David encontró a Mefiboset, su vergüenza fue quitada. Amén. Y él pudo sentarse a la mesa con el rey. Fue perdonado y su vergüenza fue quitada. Cuando nos encontró Cristo, nuestra vergüenza fue quitada. Amén. ¿Cuántos decimos? Fue quitada. Y hoy estamos sentados a su mesa. Esto sería otra predicación. Lo que significa la mesa del Señor y lo que significa estar sentados a la mesa del Señor. Pero quedémonos con esto. Hoy nuestra vergüenza ha sido quitada y tú y yo estamos sentados a la mesa con el Señor. Es lo mismo que Dios quiere hacer con muchos. Quitarles la vergüenza y sentarlos a su mesa. Si viniera el rey de España y dijera: quiero sentarte a la mesa, yo creo que ninguna persona te rechazaría ese ofrecimiento de un rey terrenal, lleno de defectos, no con una vida íntegra ni honesta.
Las personas deben de saber que el que está haciendo la invitación no es un rey cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios perfecto, que está invitando a todo aquel que quiera asentarse a su mesa y recibir su bondad y su perdón. La iglesia debe pararse con este mensaje y orar para que la obra del Espíritu Santo visite esas vidas y todo velo caiga y todo orgullo se doblegue y puedan recibir el mensaje de esperanza que tienen. Versículo 13 dice: y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. ¿Dónde estaba? En Lodebar. ¿Terminó sus días en dónde? En Jerusalén. Dios quiere llevar a muchos, a todos los que no creen en Él, de Lodebar, lugar sin pasto, lugar desértico. Ahí estaba Mefiboset. ¿Terminó sus días en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Saben qué quiere decir Jerusalén? Ciudad de paz. De Lodebar, de un lugar desértico, sin pasto, sin vida, Dios mandó a buscar a Mefiboset y lo llevó a una ciudad de paz. Es exactamente lo mismo que ha pasado con nosotros. Dios nos ha puesto en un estado de paz. La paz es Cristo y la paz mora en nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor porque Él ha mostrado bondad. Amén. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? Nos has mostrado tu bondad y en esa bondad estamos caminando. La bondad se relaciona también con la misericordia y la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día y que van en aumento mientras el día avanza. Nuestros días avanzan, hermanos, y su bondad no va a desaparecer. Amén. Su bondad va a estar sobre nosotros. Así que eso nos tiene que infundir suficiente fuerza, suficiente ánimo, suficiente fe para ir y anunciar a los Mefiboset que hay uno que quiere mostrarles bondad, sacarlos de la vergüenza y sentarlos a su mesa. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Cierra tus ojos, no te distraigas, hermano. Que esta palabra quede como un sello en tu corazón para cumplir lo que nos dijo Pablo, que no nos olvidáramos de lo que habíamos recibido, porque somos colaboradores de Dios. Les suplico que no se olviden de la bondad que han recibido, porque es muy importante. Te damos gracias, Padre, porque tú pusiste a tu Hijo, Señor, para mostrarnos tu bondad. Gracias porque tú supiste dónde estábamos y nos mandaste a buscar. Tú sabías nuestra condición, nuestra miseria humana, y nos mandaste a buscar. Y tu Hijo vino y nos rescató. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias porque igual que David no olvidó el pacto con Jonatán, tú no olvidaste el pacto de gracia, el pacto de la gracia. Gracias, Jesús. Gracias porque nos has sentado a la mesa y disfrutamos de la dulce comunión contigo y con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos olvidamos de tu bondad porque todo esto hemos recibido. Gracias porque cambiaste nuestro lamento en baile. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Queremos ser agradecidos y nunca olvidarnos de la bondad que hemos recibido.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a no olvidarnos en ningún momento de la gran bondad que hemos recibido. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para mostrar tu bondad a otros, Señor. Y en esta mañana oramos por eso, Señor. Necesitamos la ayuda del poderoso Espíritu Santo de Dios moviéndose en nuestras vidas para que nuestra boca se abra y podamos mostrar tu bondad a otros, Señor. Ayúdanos, equípanos, capacítanos en esta función, Señor, porque es la que tú has dejado marcada para la iglesia. Queremos buscar, Señor, a los desvalidos, a los Mefiboset, y comunicarles que tú les amas, Señor, de que tú quieres quitar su vergüenza, la vergüenza del pecado, y sentarlos con él a su mesa. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, cuando nos encontremos con los Mefiboset, a decirles: no tengas miedo, no tengas miedo, Cristo te ama. Cristo te ama y quiere mostrar tu bondad. Ábrele la puerta de tu corazón y déjate conquistar por Él. Esos son los mensajes que Dios quiere que estén en nuestra boca para los Mefiboset que tenemos a nuestro lado. Decirles: hoy es el tiempo de gracia, día de salvación para ti. Hoy es el tiempo de gracia. El mundo no lo sabe, pero nosotros, la iglesia, sí lo sabemos. Hoy es tiempo de gracia, día de salvación. Tiempo de gracia y día de salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos estamos. Haznos conscientes de esta gran verdad, Señor. Amén y amén.